La paz de Dios, hermanos, es una bendición poder tenerlos aquí en este estudio. Damos gracias a Dios porque estos estudios pues nos ayudan a entender a lo mejor un poquito más la palabra de Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios primeramente para poder iniciar este estudio que hoy vamos a hablar de una generación pues que a lo mejor no sabemos de ahí bien de quién se trata, si son jóvenes o todavía están en los niños. Entonces, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender este tema y que si tú eres un adolescente y estás viendo este estudio, pues que sea de bendición, obviamente. Tráete tus papás, tráete tus abuelos, porque es para todos este estudio. Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Señor, porque tú en todo estás, Padre Eterno, y en todo, Señor, tú nos ayudas a entender, Señor, hasta el más pequeñito, hasta el más anciano, Señor, y tienes especial cuidado, Señor, de cada uno de ellos. Hoy queremos, Señor, que tú nos bendigas en este estudio, que nos permitas, Padre Celestial, desarrollar este tema, Señor, junto con tu iglesia, Padre Celestial, que los amas, Señor, y tú quieres dar palabra viva y eficaz para su corazón. Bendice, Señor, este estudio. Y a lo mejor la persona que lo ha de ver, Señor, no está conectada en este momento, Señor, pero que cuando lo vea, Señor, sea de bendición a su vida, Padre Celestial. En tus manos, Señor, ponemos este estudio. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos este estudio junto con nuestra hermana Ruth y titulamos este estudio como Una generación transformada en Dios. Dios cambia las vidas. La paz de Dios, hermanos, estamos agradecidos con el Señor porque bien dice Sarai, a veces no sabemos a esta edad que vamos a tratar, no les podemos decir niños, pero tampoco les podemos decir adultos, están en una edad intermedia, pero Dios quiere algo importante para esta generación y es una generación transformada por Dios. Y con ayuda de Dios, hermano, vamos a ir viendo qué importante es que ellos entiendan y usted como padre, como abuelo, como tío, como miembro de la iglesia, comprendamos esta generación, porque esta generación es la que en un futuro va a ser liderada la iglesia por cada uno de estos jovencitos que ahorita usted ve en secundarios, que ven intermedios, usted los verá después al frente de la iglesia, tal vez siendo instructores, pastores, y están en una edad perfecta y en esta generación para que Dios cambie sus vidas. Vamos a ver, hermano, un texto base que es en el que nosotras basamos este estudio. Y es un texto muy bonito que escribe el profeta Oseas. Pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y Saraí y yo hemos parafraseado este texto, porque Dios ama tanto al adolescente que Él le dice en esta tarde, yo te voy a enamorar, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. A veces pensamos que a esa pequeña edad o a esa corta edad, de los 14 a los 17 años o de los 12 a los 17 años, pensamos que Dios no puede hablar al corazón de aquel jovencito o aquella jovencita, pero Dios tiene un propósito firme que hacer. Y vamos a ir viendo, hermano, con ayuda de Dios, qué representa este desierto. Porque nosotros podemos ver que la Biblia habla del desierto y el desierto es algo muy particular en la enseñanza bíblica. Y hermano, la palabra desierto la podemos encontrar de una manera muy significativa. Pero, ¿qué significa el desierto, no? Si usted alguna vez ha podido recorrer algún desierto que se encuentra aquí en el país, pues verá que es una cobertura grande. Y lo podemos definir como un lugar que recibe 25 centímetros de lluvia al año. A lo mejor ahorita dice usted, también nosotros aquí en la ciudad ya estamos casi en el desierto, porque nos falta el agua. Pero no, hermano, aquí 25 centímetros de lluvia en el año. Y es una parte más amplia y más árida que se encuentra en varios lugares de nuestro planeta Tierra. Pero vamos a hablar no solamente del desierto en sí como un lugar, sino vamos a hablar lo que significa la palabra hebrea del desierto. Midbar, que significa hablar. Y vamos a ver, hermano, que en este desierto Dios habla al corazón. Y usted puede observar qué importante es que se define esta palabra para poder entender el propósito que Dios tiene. El pueblo de Israel tenía un significado importante en el desierto porque hubo tres eventos o tres lugares donde el Señor lo va nombrando, ¿no? Uno era un lugar solo. En Deuteronomio dice que en medio de la soledad rugiente del desierto estaba ahí y lo guardó como a la niña de sus ojos a su pueblo, que era un lugar peligroso.
Para conseguir alimentos arriesgamos la vida en el desierto, dice Lamentaciones 5:9 en la traducción al lenguaje actual. Pero además, decíamos nosotros al inicio, que son 25 centímetros de lluvia lo que cae en un año, pues es un lugar seco, un lugar árido. Pero dice la palabra de Dios en el mismo libro de Oseas, de este profeta Oseas, aunque él florezca entre juncos, vendrá el viento solano, viento del Señor, que sube del desierto, su fuente se secará y su manantial no se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Y nosotros podemos ver que este es el desierto. Pero, Saraí, ¿tú te imaginas qué es el desierto para un joven adolescente de los 12 a los 17 años? Mi hermana Saraí trabaja con ese grupo. Y entonces podemos dialogar de una manera clara algo que tal vez los hermanos que nos están viendo o nos mirarán diferido, tal vez no puedan entender y dirán, ¿cómo un jovencito que está a esa edad puede pasar por el desierto? Pero, ¿qué será un desierto para un adolescente, Saray? Tanto para un adolescente como para un adulto, creo que podemos ver que es parte de un proceso en la vida espiritual de una persona. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, cuando tú quieres conocer a Dios, va a llegar un punto donde vas a tener que atravesar a fuerzas ese desierto, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos lo atraviesan durante su adolescencia, ¿no? Y vamos a ver que dentro de ese desierto, pues obviamente van a entrar diferentes situaciones de su edad, pero también un adulto como nosotras, en el momento en que atravesamos un desierto para una preparación, en nuestra edad, pues veremos ciertas circunstancias alrededor acorde a nuestra edad, ¿no? Entonces, si quieres darle a la siguiente diapositiva, justo como nos decía Ruth, ¿no? Para el pueblo de Israel era muy importante el desierto porque también pasaron muchas cosas en el desierto, ¿no? Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, es porque quiere formar a alguien, más bien va a tomar a alguien y lo va a formar, ¿no? Y entonces vemos un caso que todos conocemos, que es el de Moisés, ¿no? Y entonces él lo toma de Egipto y lo lleva al desierto y tiene que tener un momento de preparación, porque a lo mejor tenía muchas cosas, ¿no? En Egipto y tenía un buen puesto, a lo mejor, y era alguien muy importante, pero cuando Dios ya tenía un plan decidido, toma a Moisés, lo saca de ahí y lo lleva a un lugar que ahorita le acabamos de decir, inhóspito, no hay comida, muy poquita agua, ¿no? Y pareciera, ay, Dios lo acaba de mandar así a un lugar muy feo, ¿no? Pero es porque Él va a hacer algo específico y Él escoge a alguien que va a ser sacado y puesto en un desierto porque lo requiere la persona para un plan mucho más grande, ¿no? A veces pensamos, ay, solo a mí me mete en el desierto y ¿por qué nada más estas cosas me pasan a mí, ¿no? Y como adolescente, eso pasa, ¿no? Es que yo veo a todos mis compañeros que les va muy bien, ¿no? Y ellos sí pueden copiar en el examen y sacan 10, ¿no? Yo copio y me reprueban, ¿no? Y pareciera que el desierto solamente es para los que más odia a Dios, pero la verdad es que es todo lo contrario. En ese amor tan grande que Dios tiene para el adolescente, Él quiere tomarte a ti, sacarte de esa comodidad, de ese lugar y llevarte a un proceso mucho más grande y sobre todo para un propósito mucho mejor. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar a Dios en ese desierto, ¿verdad? Y encontrar a Dios en ese desierto, hermanos, como dice Saraí, Dios nos toma de un lugar, pero Dios quiere encontrarnos en ese desierto y Dios quiere que lo encontremos a Él, porque Dios nos busca, con amor eterno nos ha amado, que ha prolongado su misericordia. Y así como busca al adolescente, busca al varón, a la mujer, al joven, al anciano tal vez que a veces pensamos, bueno, ya está en ese momento transitorio donde ha recorrido su vida, pero Dios quiere encontrarse con nosotros. Y Dios está comprometido a algo muy importante, hermano, a cambiar la dificultad en esperanza. Para cada uno de los procesos que Dios tomará en nuestra vida y que cambiará en el desierto, es porque Dios quiere cambiar aquella situación que nos conflictúa, porque Saraí lo decía, nos saca de la zona de confort. No es un lugar donde digamos, bueno, estoy cómodo, estoy agradable. No, Dios quiere que esa dificultad la veamos como una esperanza. Y esa esperanza es grande y poderosa. Él quiere quitar lo negativo de nuestra vida para darnos una oportunidad. A veces pensamos que en el proceso que Dios está tratando con nosotros, Dios
no quisiera darnos una oportunidad. Es como mencionaba Saraí, aquel jovencito que está en esta edad difícil, piensa, pues yo por más que me esfuerzo, por más que estudio, por más que avanzo, a mí no me va bien, pero mi compañerito que nunca se prepara, que no tiene a Dios, pues le va muy bien. Y a veces pensamos que eso es lo negativo en nuestra vida. Consideramos que el tener a Cristo en nuestro corazón, en lugar de darnos un beneficio, nos da circunstancias complicadas, pero Dios quiere darnos oportunidades de vida para ver que Él es poderoso y que quiere desarrollar en nosotros un carácter verdadero de un hijo de Dios. Él nos quiere ayudar para enfrentar los problemas y las pruebas que tenemos, pero no sin Él, con Él. Un adolescente vive muchas situaciones, hermano, desilusión, a veces burla, está en ese proceso donde somos gorditos y luego estamos muy largos y entonces empezamos a tener como esos cambios, nos salen barritos en la cara y todo eso nos enoja. A veces platicaba yo con Saraí en una ocasión que a ellos les gustaba mucho traer el cubrebocas porque eso les daba seguridad, porque pues si ya le salió un barrito, no había con qué esconderlo ahora, pues ya te me ponía el cubrebocas y nadie veía el barrito que me había salido. Ellos se enfrentan problemas para aceptarse, para empezar a ver que van creciendo. Eso es la adolescencia, crecer. Pero también Dios quiere hablar y tener una relación con nosotros, hermano. Así como la tiene con aquel hombre o la tuvo con aquel hombre Moisés, que fue transformado en un proceso largo. Aquel hombre nunca se imaginó que después de ser el príncipe de Egipto iba a llegar a un lugar donde iba a apacentar las ovejas. Pero Dios tenía un plan y un propósito, porque después de muchos años apacentando esas ovejas, se aparece Él en una zarza ardiente para llamarle y darle una misión. Y usted irá viendo, hermano, y iremos platicando durante este estudio qué importante y trascendente es que Dios hable a nuestro corazón. El desierto, hermano, es un lugar de transformación. Todos los hombres que tuvieron que pasar por el desierto, y este ejemplo que daba Saraí de Moisés, tuvo una transformación. El Moisés que salió de Egipto, que huyó de Egipto por haber cometido un acto que usted conoce, él mató a un egipcio al ver con tristeza, con rabia que azotaba a sus hermanos hebreos y se le hace fácil esconderlo, pero un hombre lo mira y le dice, pues tú mataste al egipcio y Moisés huye y el desierto fue el lugar donde Dios transformó. Y hoy quiero decirle, hermano, que no importa si su desierto se llama un problema existencial, como los viven estos jovencitos, desilusiones que las vivimos a cualquier edad. Nos desilusiona una oferta laboral no aplicada correctamente, nos desilusiona tal vez tener algo que, anhelar algo y no lo tenemos, una enfermedad que nos agobia totalmente o sentirlos solos. Quiero decirle, hermano, que cuando salgamos de este lugar, estoy seguro, porque la palabra lo dice segura, la palabra de Dios es fiel, nosotros seremos una mejor persona cuando salgamos del desierto. Y usted puede observar en la narrativa que hace la palabra de Dios cómo Moisés salió transformado. Nadie reconocía a ese hombre que era el príncipe y se convierte en un portavoz de la palabra de Dios y es el que saca a su pueblo de Israel de ese lugar de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y creo que el Señor tiene un propósito. Y con Sarai vamos a ver que no es una casualidad encontrarnos ahí. Estás muteada, Sarai. Perdón. Es exactamente, no es casualidad que te encuentres hoy aquí, ¿no? A lo mejor hoy estás ahorita analizando, escuchando este estudio en que sí estoy pasando por esta situación y realmente me siento en un desierto sin agua y ahí arrastrándome, pero aceptar que este proceso es para poder trabajar con Dios para un plan mucho mayor para tu vida, eso es muy importante, ¿no? Vamos a la que sigue, honrar nuestro desierto, honrar esa preparación. No hay que brincárnosla o evitarla. Los desiertos duran más de lo que queremos y entendemos. Y ay, como que aquí faltó un no, ¿verdad? No, es verdad, los desiertos duran más de lo que queremos y quisiéramos que a lo mejor esa enfermedad solo se curara con un medicamento, ¿no? O esa desilusión solamente con una oración y ya, listo, nos sentimos bien, ¿no? Pero la realidad es que Dios trabaja con procesos, no con pues cosas de pum y ya, de un día para otro. A Dios le gusta trabajar con procesos, ¿no? Y un proceso requiere tiempo, ¿no? Que requiere una preparación.
¿no? Y va haciendo de poco a poco y no hace un brinco enorme, ¿no? Entonces, querer evitar ese desierto o querer brincártelo, nunca lo vamos a entender, ¿no? Pero aceptar que en medio de ese desierto Dios nos prepara para un propósito mucho mayor del que nosotros podemos a lo mejor vislumbrar, porque Él ya tiene esa visión eterna. Él no está viendo de frente como nosotros, Él lo está viendo desde arriba, ¿no? Y Él está viendo cómo empezaste, cómo estás en este momento y cómo se va a terminar el asunto, ¿no? Pero nosotros, tanto el adolescente como usted, hermano, cuando está dentro de ese desierto, no debemos mirar al desierto, sino debemos ver a Cristo, ¿no? Que Él ya tiene la respuesta, ¿no? Y sobre todo prestar atención con las cosas con las que Dios te está equipando, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser algo inservible, pero como a otros, ahorita veremos, eso los ayudó. Quiero decirte en el Salmo número 92, antes de pasar a la siguiente, dice el Salmo 92, pero los justos florecerán como palmeras y crecerán como los cedros del Líbano. Yo me imagino a David en este momento así, viendo a una palmerota enorme y pensando, ¿cómo es que crece así? ¿No? Y sobre todo en un lugar donde pues es desértico, o sea, ¿cómo rayos pasa, no? Para florecer, lo primero que necesita esa palmera es echar raíces, ¿no? Muy, 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 muy profundas. Y la verdad es que sí le cuesta trabajo, ¿no? Porque es estar escarbe y escarbe y escarbe hasta que encuentra, pues, humedad, ¿no? Lo que es agua. Pero ojo, para que tú has visto una palmera, es enorme, es altísima. Para que esa raíz tan profunda el agua suba hasta las hojitas verdes bonitas que conocemos, el árbol tiene que ser doblado, ¿no? Pero tiene un tronco y unas raíces tan fuertes de esa humedad que a la hora de que el viento llega y las dobla, esa agua corre directamente hasta la punta sin romperse, ¿no? Y entonces, por eso puede dar frutos, da los coquitos que nosotros conocemos, ¿no? Imagina a David cuando está escribiendo este salmo, ¿no? Sabía que iban a venir vientos fuertes, ¿no? Sabía que necesitaba echar raíces muy, muy profundas para poder, él estaba en una situación muy difícil, estaba siendo perseguido, lo iban a matar, ¿no? Y en esa situación él entendió que sí tenía que doblarse y el viento vendría y el viento lo iba a sacudir, pero con lo que tenía, que era a su Dios, en su fe, en lo que él le había prometido. Entonces, no importaba cuántas veces se tuviera que doblar David, ¿no? Iba a correr esa agua hasta la punta y entonces él iba a poder dar fruto, ¿no? Ahora sí vamos con lo que a lo mejor tú piensas que, pues esto para qué me va a servir, ¿no? Y Moisés tenía nada más una vara, ¿no? Y sacó a todo un pueblo de Egipto, de la esclavitud. David tenía 5 piedritas, ¿no? Y entonces él le hizo frente a los enemigos, ¿no? Y Abraham lo único que tenía era una promesa. Y es más, se puso, a lo mejor Dios le dijo, no, pues tu promesa a lo mejor no, porque llevó a su hijo a lo mejor a sacrificar. Pero solamente tenía eso y a lo mejor tú solo tienes tu peor experiencia en la vida, te han decepcionado, solamente tienes tus talentos, tus habilidades, ¿no? El que eres muy bueno en fútbol, ¿no? Y eso como, ¿para qué le serviría a Dios, no? Podrías decir, o solamente, pues tienes mucho tiempo, ¿no? Llegas de la escuela, haces tu tarea y de ahí, pues solo ves televisión, ¿no? Tienes recursos, tienes ideas o a lo mejor tienes aquí una herida, ¿no? Pero tienes la pasión de un adolescente, el hambre por Dios, las ganas, la fuerza, y entonces pudiera ser que fuera insignificante o pequeñito, pero la realidad es que eso Dios lo ocupa en el momento del desierto para potencializarlo, para hacerlo mucho más, pero sobre todo para su propósito. Esto que te ha dado a ti durante el desierto, que lo estás ocupando y lo estás viendo, va a servirte y va a servir para el propósito mucho más grande que el Señor tiene para tu vida. Vamos a continuar. Hermano, y es tan importante que veamos que estos jóvenes de los que les estamos platicando son una amenaza para el reino de las tinieblas. Y son una amenaza porque están en esa edad donde pueden dar todo lo que tal vez cuando vamos creciendo ya no tenemos. Y ellos viven, hermano, circunstancias muy difíciles. Ellos deben de hacer impacto en una sociedad desarrollando 4 desafíos. Ir en contra de la multitud.
A veces quisiéramos pensar o desearíamos que la adolescencia hubiera sido la única oportunidad en la que nos enfrentamos en la decisión de seguir a la multitud o seguir a Cristo. Pero en realidad, hermano, el joven va contracorriente. Así como el salmón nada contracorriente, este jovencito, este adolescente nada contracorriente, porque vive circunstancias difíciles. Él está en el momento nodal de elegir vivir con Dios o vivir sin Él. Y esto le marcará para toda la vida. Pero es una lucha constante la que él vive. Es atacado constantemente por todas las leyes, por todas las cosas que transforman su entorno, y la tentación está a la orden del día. Pero él tiene, hermano, si cada uno de nosotros, sus padres, sus abuelos, sus tíos, los instructores, la iglesia en general, le da herramientas a este jovencito, él tomará en esta edad las decisiones más importantes. Si usted recuerda, hermano, la edad más importante que usted tiene en su memoria es la adolescencia, porque le puedo garantizar que fue el momento en que Cristo tocó su corazón. Sí, estando en un campamento, estando en una actividad, Dios tocó su corazón, y en ese momento en que Dios tocó su corazón, usted tocó y palpó la presencia de Dios, y entonces decidió seguir a Cristo. Nosotros debemos de buscar que los adolescentes vayan en contra de la multitud, que suban al monte, que busquen a Dios de manera real y verdadera. A veces pensamos que ellos no buscan a Dios, porque tal vez no los vemos orar con la intensidad que nosotros oramos, pero ellos buscan de Dios en momentos nodales y fundamentales. Hermano, no mire al parecer y no vea a aquellos jovencitos como algo, ay, pues están en la adolescencia. Por eso, de una manera muy particular, Pablo le escribe a Timoteo: que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie menosprecie por ser joven. A mí me llama mucho la atención cómo primero de Samuel dice: no mires a tu parecer. Y si usted recuerda este pasaje, dice la palabra de Dios que llegan a buscar a quién iba a ser el rey de Israel. Y Isaí presenta a todos sus hijos, pero no presenta a David. David era el que estaba allá, el chiquito, el que estaba ahí en el campo viendo a las ovejas, y no lo consideraba como alguien importante. Pero dice la palabra de Dios que cuando miró Isaí a ese jovencito, supo que él era el que Dios había escogido. Y de ese jovencito que narra la escritura y que Sarai ha mencionado, derrotó a un gigante con 5 piedras, el Señor hizo un hombre poderoso, un hombre que escribe los salmos, un hombre que tuvo que pasar por el desierto, pero que, como escribe en uno de los salmos, pacientemente esperó a Jehová, se inclinó a él y oyó su oración, y lo sacó de aquel pozo de desesperación. Dios hizo cosas grandes con ese jovencito. Es importante, hermano, que veamos que una de las desafíos más importantes del joven en esta edad es honrar a los padres. Y en realidad, hermano, Efesios 6 establece con bastante claridad: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y puedas vivir mucho tiempo en la tierra. Pero no es que te digan que honres a tus padres cuando eres adolescente, y quizás esa es la instrucción que más nos molesta a esa edad. O sea, honra a tu padre y a tu madre, decimos: no, por favor, si eres el que me prohíbe los permisos, no, por favor, si yo le digo que no quiero ir al templo y él me lleva. A veces pensamos así, pero no es que honrar a nuestros padres sea que evitemos problemas con ellos, va más allá, porque imagínense que si solamente fuera honrar a nuestros padres evitar los problemas, pues nosotros estaríamos honrándonos a nosotros mismos. Honrar a nuestros padres es verdaderamente mostrarles respeto, es verdaderamente reconocer que el Señor los ha puesto como autoridad en nuestra vida y en nuestra casa. Es reconocer que lo que hago, lo hago de corazón honrarlos, pero no solamente escucho su consejo. Por eso es importante que cada uno de estos jovencitos escuchen a sus padres, los apoyen, pero inclusive que si en algún momento como padres, hermano, a veces los que son padres y nos están viendo han dicho: no, pues nadie me enseñó a ser padre, y es real, nadie enseña a un padre a qué hacer, no hay un manual de ¿y qué pasará cuando tengas un hijo adolescente? Pues no. ¿Y qué pasará cuando el hijo crezca en la juventud y sea adulto? No. Y el padre no deja de ser padre aún cada uno de los que estamos aquí estemos casados. No dejan de ser nuestros padres. Pero la Biblia va más allá.
La Biblia dice que tenemos que tener un profundo amor hacia ellos y simplemente, hermano, es dar gloria y honra a Dios y agradecer que tenemos a nuestros padres. Yo no sé si tú que nos estás escuchando, querido joven, tienes a tu padre o a tu madre, o tal vez en tu familia están tus abuelos, están tus tíos y tú creciste con ellos. Tú debes honrarlos, porque yo te puedo garantizar que estos hombres, estas mujeres, oran por ti. Y oran por ti, ¿sabes con qué objetivo? Con el objetivo que tú trastornes tu entorno. En esta edad, trastornamos todo. Trastornamos a nuestros padres porque les ponemos los pelos de puntas con decisiones que tomamos, con actitudes que tenemos. El simple hecho de cerrar la puerta del cuarto es igual a decir, no pases, no quiero hablar contigo. Y los padres con mucho amor esperan y entienden que estamos en ese proceso en el que estamos creciendo y queremos tal vez avanzar en Dios. Cuando Dios llama a alguien, Él llama para que hagan algo, pero necesitamos no dejarlo de hacer. A veces nosotros pensamos, no solamente no me llamo para hacer algo, pero no, yo creo que debemos entender esto. Y Dios llama a los adolescentes. Y creo que Sari ha visto esto. Y yo sí quisiera que ella nos compartiese cómo Dios llama a un adolescente y lo llama no nada más para hacer algo insignificante, lo llama para llevarlo a lugares altos. Eh, yo me imagino a Moisés estando en el palacio, jugando al Play, viendo la Champions League en 4K, ¿no? En esa comodidad que a lo mejor los adolescentes pasamos, ¿no? Y estamos muy cómodos y está muy padre todo el asunto y él ha de decir, ah, pues todos en el reino, todos los demás príncipes, mis primos, a lo mejor, pues todos somos iguales, todos estamos viendo la Champions League en 4K, ¿no? Y de pronto llega Dios y le dice, Moisés, vas a librar a mi pueblo, ¿no? Vas a tener que dejar el palacio, ¿no? Y a lo mejor entró en un shock Moisés en esa situación que vivió, de que vio cómo mató él a alguien, ¿no? Pero en ese momento, creo que en él cayó una idea, no eres igual a todos, ¿no? A veces el adolescente no se pone el traje del elegido, por muchas situaciones, porque no se siente seguro, porque no está, "Ay, yo soy tan joven", ¿no? Ese texto de nadie menosprecie tu juventud también implica para uno mismo, ¿no? A veces nosotros mismos o los mismos adolescentes dicen, no, yo soy muy joven, o sea, dependo de mis papás, ¿no? Ellos deciden, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Y entonces nos, no nos ponemos el traje de ser llamados, ¿no? Y algo que pasó con Moisés y que pasa con nosotros es que Dios le dice que primero debe dejar su comodidad, su estatus, su lugar fácil, seguro, ¿no? Y entonces sí, mucho después, 40 años le tomó a Moisés dejar Egipto, o más bien, 40 años le tomó a Dios sacar del corazón de Moisés a Egipto. Y entonces sí llegó el momento en donde se le aparece en la zarza y le dice el gran propósito al que fue llamado, ¿no? ¿Cuánto queremos tardar nosotros, verdad? Dejar que el Señor arranque de nosotros, dejar eso que es que no puedo dejar a mis cuates, es que no puedo dejar esa serie que tanto me gusta, es que no puedo dejar a mi novia, hermana, es mi primera novia. Y entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar, no? Para que Dios arranque de nosotros, de nuestro corazón, eso que nos ha pedido dejar, porque estamos en el desierto, ¿eh? O sea, Dios trabajó con Moisés en el desierto y arrancó a Egipto durante su desierto, ¿no? Por eso decíamos al principio, ¿no? El desierto va a tardar mucho más de lo que nos imaginamos o queremos, ¿no? Pero eso va a depender del adolescente o de nosotros, hermanos, de qué queremos qué queremos dejar que Dios arranque de nuestro corazón. Entonces, cuando Dios llama a alguien, somos la generación, me incluyo, del querer estar haciendo algo, ¿no? Y nos causa a lo mejor conflicto el decir, bueno, Dios, ya, sí, yo voy, ¿qué hago? Y cuando Dios dice, ah, bueno, pero primero dejas esto y primero vas a soltar esto y necesitas deshacerte de eso. Ay, es que yo pensé que iba a ir a predicar a las naciones, es que yo pensé que me querías ya,
al frente o dirigiendo a los músicos. Y a veces nos causa conflicto el estar quietecitos, ¿no? Y dejar que Dios haga en nosotros esa transformación, pero es parte del proceso. Otra vez, ¿cuánto tiempo queremos, no? Dejar que Dios haga en nosotros, ¿no? La siguiente, Filmina, esta frase me encanta. No intentes pelear con Goliat en público si todavía no peleaste con el oso y el león en privado. Mientras Isaí estaba presentando a todos sus hijos, ¿no? A ver quién era el más guapo, el más galán, el más inteligente. David estaba haciendo algo muy importante, ¿no? Pelear con el oso y el león en privado, ¿no? Él ya estaba ahí agarrándose con ellos, defendiendo a sus ovejas, haciendo su trabajo, estaba haciendo algo, ¿no? Y entonces creo que si ese evento no hubiese pasado en privado, a lo mejor esto que en nuestro corazón traemos y no queremos soltar, no pasa en privado, no podríamos entonces ir a predicar a las naciones, no podríamos ir a hacer ese propósito extraordinario que Dios quiere en público, ¿no? No podríamos entonces ir y hacer el llamado en el que Dios nos mandó, sí, en lo privado, en lo pequeño, a lo mejor, en lo que nadie está viendo, pero nosotros traemos aquí en el corazón, no lo hemos dejado en Dios, ¿no? Entonces, por algo David ya fue llamado, ¿no? A pelear con Goliat, porque ya hubo esa parte en su corazón desde el principio. ¿Cómo Creo que saldremos la del siguiente, desierto, hermano? vamos a ver cómo lo haremos. Y a veces pensamos, Ari ha dicho algo muy importante, ¿no? A veces pensamos que pelear con Goliat es así como, yo le preguntaría hoy, ¿quién es su Goliat, no? ¿Quién es su Goliat? A veces nuestro Goliat somos nosotros mismos, nuestras actitudes. Y no solamente hablamos de un adolescente, hermano, porque yo a veces les digo a los muchachos que son jóvenes que ellos tienen su segunda adolescencia cuando entran a los 30. Y así se los digo, llegan a los 30 y tienen su segunda adolescencia. Pero ¿cómo salgo del desierto? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salimos de ese lugar, hermano? Necesitamos hacer lo siguiente, salir al encuentro con Dios. David escribe este salmo: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. A veces tenemos que salir al encuentro con Dios, hermano. Tenemos que salir al encuentro. Dios siempre quiere tener un encuentro con nosotros. Si usted puede leer la vida de estos hombres que hemos mencionado, Moisés, David, Dios tuvo un encuentro particular con ellos, algo memorable en su vida que transformó, trastornó y modificó su corazón. Nosotros tenemos que salir al encuentro con Él. Pero para que salgamos de ese desierto necesitamos eliminar cualquier distracción que se genere en nuestra vida. A veces, hermano, cuando uno es adulto, las distracciones es la carga laboral, que nos centramos en los problemas, que no dependemos de Dios. Para un joven adolescente pueden ser mil cosas: un examen, una tarea no cumplida, algo que para ellos puede ser una serie, como lo ha dicho Saraí, estar viendo el fútbol en el torneo más importante, sea en Europa o en la Ciudad de México. Pero dice la palabra de Dios que lo más importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Y Dios dará a su tiempo todo aquello que necesitamos. Y aquí no dice, hermano, Dios dará a su tiempo cuando pidamos rápido o pidamos lento, porque vivimos en una era donde todo lo queremos rápido, porque todo es rápido. Por ejemplo, usted nos verá diferido tal vez si usted no tuvo tiempo de ver ese estudio en este horario. Nos verá mañana o nos verá en 2 días. O usted tendrá la oportunidad de vernos porque esto quedará grabado y se subirá a YouTube. Pero nosotros queremos que Dios también conteste de esa misma manera. Y Dios quiere eliminar todo aquello que no nos permite acercarnos a Él. Yo le preguntaría hoy a usted qué es lo que no le permite acercarse a Dios para que Dios le saque del desierto. Nosotros leímos que si salimos de este desierto saldremos nuevos, renovados, pero hemos repetido durante todo este estudio que hemos charlado que el tiempo lo determinamos nosotros, porque el proceso, hermano, es un proceso que Dios quiere tratar de manera personal, pero a veces hay cosas que nos atan a nuestra vida, nos atan al pecado, nos atan a no buscar a Dios. A veces creemos, hermano, que es algo muy simple, pero Dios quiere desarraigar de lo profundo del corazón todo aquello, la amargura, el no perdón hacia alguien,
el dolor profundo que tenemos por una herida que no hemos perdonado, el pecado que nos asedia todos los días. El que disimula su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja obtendrá misericordia. Es necesario abrir nuestros labios. Por eso dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar, decirle al Señor, esto es lo que me lastima, esto es lo que no me deja avanzar. A veces, hermanos, somos nosotros mismos, nuestra inseguridad, nuestro decir no puedo, nadie va a confiar en mí, soy un fracasado, nada me sale bien. Y hermano, eso lo repetimos y lo repetimos. Yo no sé si alguien te lo repitió cuando eras niño y así creciste, pensando que eres fracasado, que no vas a avanzar, que no puedes. Yo quiero decirte hoy que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si todo lo puedes en Él, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hay un texto muy bonito, hermano, que dice que Dios siempre nos llama con amor, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí, los acerqué. Dios nos llama con cuerdas de amor y nos atrae hacia Él. Te llevaré al desierto, decía este texto, y allí hablaré contigo. Tocaré tu corazón. Y podríamos pensar, híjoles, ¿por qué no dice te llevaré a un lugar cálido, a un lugar donde hay palmeras, a un lugar donde hay agua? ¿Por qué me tiene que llevar a un lugar seco? Porque Dios quiere transformarte. Y cuando tú estás en ese lugar, tú verás que Dios quiere saciar también algo muy importante, el hambre. Él quiere saciar el hambre que el Señor hará que se desarrolle en ti, pero no un hambre como cuando comemos hamburguesa, cuando comemos pizza, cuando comemos lo que más nos gusta, un hambre que va más allá. Dichosos los que tienen hambre. Mateo 5 es de donde saco esta frase, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús dice, por qué los que tendrán hambre serán los más felices y dichosos, ¿no? Y es que pensemos en nuestra espiritualidad como un automóvil, ¿no? Y a veces pareciera que vamos nosotros empujando el automóvil, pero un auto, ¿con qué funciona? Pues con combustible, ¿no? Y el combustible, pues es ese alimento, ¿no? Ese líquido a lo mejor que va dentro del auto y hace que entonces funcione, ¿no? Para nosotros, ese combustible va a ser el hambre por Dios, el hambre espiritual, ¿no? Y cuando tú estás hambriento de poder ver más de Dios en tu vida, es cuando Dios te va a revelar que necesitas mucho más de Él. Es un hambre que no va a ser saciada, ojo aquí, no es una vez y ya, no es una oración y ya, no es solo una ida al templo, ¿no? O solamente una guardia de oración, ¿no? Es un hambre que se va a despertar en tu corazón para necesitar más y más y más y más. Por eso dice Jesús, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Esta hambre espiritual es algo necesario. Hoy Dios quiere que atravieses tu desierto con hambre. Una señal de salud es tener hambre. Cuando tú estás enfermo pierdes el apetito, ¿no? Entonces, si tú tienes una salud espiritual, ¿no? Si tú quieres tener una conexión con Dios, una comunicación con Dios, vas a tener mucha hambre de Él, lo vas a necesitar mucho más. No te vas a poder conformar solamente con un momento, ¿no? Y vas a querer estar leyendo la Biblia y querer estar estudiando su palabra y buscará tu corazón, tendrá una necesidad enorme de saber más de Dios, de que Él se conecte contigo, de que Él hable contigo, de que en ese proceso de que estás en el desierto, cuando Él arranca eso que está ocupando su lugar y Dios se pone en ese momento, querrás que entonces ocupe todas tus áreas de tu vida, ¿no? El hambre espiritual va a venir a romper tu agenda, tu grupo de amigos, tus ideas, va a interrumpir toda tu vida, dice Ruth, ¿no? Trastorna el entorno, va a trastornar nuestro entorno, ¿no? Esa comodidad tan fácil que vemos, tan sencilla, tan cómoda, va a venir esa hambre a sacudirnos. Y entonces, ¿qué nos va a llevar? A ser parte de la vida que Dios quiere, ¿no? Ser parte de ese
proceso. El hambre espiritual nos hace priorizar lo importante, ¿no? Lo que nosotros creemos importante, llega el hambre espiritual y entonces ponemos a buscarnos más de Dios y entonces sí Dios determina en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, qué es lo más importante, ¿no? Y qué dejar en segundo lugar todo lo demás, ¿no? Y entonces ya no nos distrae lo que pareciera urgente, no, es que urge sacar la secundaria, ¿no? Es que urge terminar la preparatoria y inscribirme a una universidad, es que urge conseguir un buen trabajo, ¿no? Es que urge que primero necesito estar bien económicamente o bien familiarmente y entonces sí, Dios, ya me puedes llamar, ¿no? El hambre espiritual va a hacer en nosotros dejar eso de un lado y primero buscar las cosas de arriba, ¿no? Entonces, bienaventurados, ¿no? Los que tienen hambre del Señor, ¿no? Dice, van a ser dichosos, saciados los que tienen hambre de mí, dice el Señor Jesús. Y este punto de reflexión que a lo mejor te quiero que te quedes con esta palabra de hambre, es que no dejes que la iglesia, en tu casa, en tu entorno, sea una costumbre el ser cristiano, ¿no? Y sea como cuando te lavas los dientes, ¿no? Ahí abres tu Biblia, ¿no? Y te pones, te cambias de ropa, ¿no? Te bañas todos los días y pareciera una costumbre, ¿no? Un pequeño hábito que haces pues por default, sino que todos tus días haya una necesidad insaciable de Cristo, de su palabra, de su presencia y sobre todo de que aquello que tú traes aquí en tu corazón pueda ser arrancado, ¿no? Ay, hoy me tienes que arrancar el orgullo, mañana me tienes que arrancar la vanidad, mañana me tienes que arrancar el no perdonar, ¿no? Todos los días, por eso es un proceso, ¿no? Y va a depender de nosotros, qué tanto queremos que Dios haga en nosotros. Así es, hermano, necesitamos que Dios ponga en nuestro corazón esta hambre de buscarle. Pero quiero decirle, hermano, que hay una responsabilidad como iglesia con esta generación. A veces pensamos que la iglesia no tiene una responsabilidad en este asunto y quiero decirle que sí, porque estos jóvenes, estos chicos necesitan tener un mentor y la iglesia debe de ser modelo y mentor. El Salmo 71, hermano, habla de una manera muy particular en sus versículos 17 y 18 de cómo transmitir generacionalmente las verdades de Dios. Yo no sé, hermano, si tú que nos estás oyendo eres padre de un adolescente o tu hermana eres madre de un adolescente. Quiero decirte que tú estás llamado a darle los principios bíblicos a tu adolescente en tu casa, a manifestarle las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos deben saber también que necesitan a un adulto que los guíe. Y el adulto que los guía no solamente es el instructor dominical o sus amiguitos que le pueden dar un consejo. No, ellos necesitan un mentor, un modelo. Y es importante que el joven, hermano, este joven, vea que él vive algo, no solamente porque sus papás tienen un sistema religioso o porque van a la iglesia todos los domingos, sino que comprendan y entiendan y conozcan que ellos tienen un modelo a seguir en sus padres porque ellos les transmiten las verdades de la palabra de Dios. Como iglesia debemos de buscar ser mentores y modelos para estos adolescentes, porque esto va a reforzar la verdad, hermanos, que van a aprender y que van a vivir durante toda su vida, hasta que Cristo los llame a su presencia o pase otra cosa. Debemos de tener la idea de que la iglesia debe ser una comunidad. Una comunidad agradable nos ayuda a desarrollar algo en amor y para hacer el bien. Cuando vamos a la iglesia y nos sentimos en casa, quiere decir que ese lugar es un lugar donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Pero no solo eso, es un lugar donde el joven adolescente puede reforzar con la palabra de Dios y construir un sistema firme ante todo lo que a él le bombardea. Porque ellos necesitan, hermano, destruir todos los fundamentos erróneos que durante todo el momento y la escuela y el internet y todo lo que tienen al alcance ellos van adquiriendo. Ellos necesitan una comunidad en la cual vean la iglesia como un lugar donde ellos pueden descubrir sus dones espirituales, donde ellos pueden saber que todas las herramientas que ellos tienen a esta edad pueden ser útiles, pero no para que las guarden,
para el servicio de Dios. Cuando somos adolescentes, hermano, estamos llamados a tener desafíos. Nos gusta que nos desafíen, nos gustan los retos, nos gustan que nos digas, es que no puedes, ¿sabes por qué? Porque, ¿cómo no? Yo puedo, y claro que puedo, y nos gustan que nos reten. Debemos nosotros proporcionarle a estos chicos desafíos. El Señor Jesús desafió a los discípulos y el Señor Jesús desafía a los adolescentes para ser discípulos, para que ellos puedan invitar a sus compañeros de la escuela, para que puedan hablar de Cristo de manera real, porque ellos viven la experiencia de conocer a Jesús, pero no de conocer a un Jesús que está en la Biblia, de conocer a Jesús como su amigo y Salvador. Y estos jovencitos, hermano, aceptan desafíos. Ellos tienen que tener claridad en su corazón, que son desafiados para alcanzar a sus compañeros, compartiendo las buenas nuevas de salvación, de una manera contagiosa y amorosa. A esa edad somos muy imitadores, nos gusta imitar, nos gusta seguir. Seguimos a alguien que está de moda, a alguien que tiene alguna cosa que nos agrada, que nuestro modelo a seguir sea Cristo, proporcionándole desafíos a estos jóvenes. Pero además de ello, hermano, deben de buscar bases firmes. La iglesia debe proporcionar a estos jovencitos cimientos sólidos, cimientos donde la palabra de Dios sea el principio rector y el eje que los lleve a creer que lo que ellos saben y conocen lo defiendan. Que ellos puedan decir como el apóstol Pedro, que ellos van a presentar defensa contra aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos. Y a veces pensamos, no, pero es que ellos no son teólogos, no necesitan ser teólogos, hermano, para defender lo que creen. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de llevarlos a que su vida esté anclada en Cristo, que su vida sea una vida que sea plena porque están ellos viviendo la palabra, porque no viven cosas efímeras, viven en la palabra de Dios. Pero algo que para mí es muy importante es que la iglesia debe ser un lugar seguro, un lugar donde sea su refugio, que vean un lugar donde ellos pueden llegar y si se han equivocado, pueden llegar a decir, ayúdame, tuve una circunstancia que me hizo caer, pero ayúdame para salir de ahí. Pero que no vean un lugar, hermano, donde van a ser solamente juzgados y señalados, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que instarlos a que crezcan como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no sale de golpe el sol, van en un proceso. Y ellos están en un proceso de crecimiento, en un proceso de conocer a Dios. La iglesia debe ser un refugio, un lugar, hermano, donde se prepare jóvenes y señoritas para ser victoriosos en esa etapa adolescente, porque ellos serán en un futuro los hermanos que presidan un lugar. Escúchelo bien. Sí, tal vez usted tiene un hijo adolescente y en unos años ese jovencito será un instructor de niños o ese jovencito será el que dé la escuela dominical en jóvenes. Esos jóvenes son llevados y llamados a lugares altos, porque Dios llama a esta juventud y el Señor llama a estos jovencitos porque esta es la generación. Esta es la generación que viene, hermano, y vendrán los chiquitos como lo vimos hace 8 días. Y hemos visto un estudio particular para cada una de las edades. Y este de los adolescentes, la iglesia tiene estas responsabilidades. Ser modelo y mentor. Tiene que ser comunidad para ellos. Proporcionarle desafíos. Darle cimientos sólidos, no solo los de la casa, los que aportamos como miembros de la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros, cada uno importante, un refugio, un lugar seguro para ellos en medio de un momento tan difícil en los que viven. Ellos viven todos los días tal vez burla, tal vez viven acoso, tal vez viven circunstancias que no nos podemos imaginar. Y usted dirá, ¿cómo crees? Son adolescentes, sí, hermano, pero no viven lo mismo que vivía usted en su generación, ni Saraí y yo en nuestra generación. Es un mundo distinto, un mundo en el cual la tecnología llega a cualquier lugar y ellos pueden estar viendo ahorita una actividad en Japón o en Holanda o en África de manera simultánea al estar haciendo otra cosa. Ellos tienen todas las herramientas que pueden usar para bien o también pueden usar para mal, pero nuestra obligación es llevarlos a que crezcan. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo. Yo quiero terminar
y dejaré lugar a Saraí para que ella dé su conclusión, diciéndole, hermano, que si usted es padre de un adolescente, tiene una responsabilidad muy grande en este momento. Pero si tú eres adolescente, tú tienes un privilegio grande, porque por eso dice la palabra de Dios, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es necesario que aproveches bien el tiempo. Esta edad se va con un suspiro. Yo quería tener 15 y ahora no tengo 15. Y se pasó como en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo único que sí te puedo decir es que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, lo acepté cuando yo tenía 14 años. Yo era adolescente y no me arrepiento. Creo que fue la etapa más bonita de mi vida. Tuve una relación con Dios estrecha. Y desde que tengo 14 años y ahorita que tengo 42, puedo darle gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno para conmigo. Tuve gente que me rodeó, que me cuidó, mis padres, mis instructores, la iglesia, hermano. Hoy viven los muchachos tiempos diferentes, tiempos difíciles. Tú como padre debes cuidar de tu hijo. Tú como abuelo debes cuidar de ese joven que es tu nieto. Tú como tío debes de cuidar de ese joven que va a ser un potencial enorme si su vida la pone en las manos de Jesús. Hermano, yo quiero invitarle a que usted ore por esos adolescentes todos los días. No si solamente tiene un hijo adolescente, que usted ore por el grupo de intermedios y secundarios. Ore por ellos, que le pida al Señor que desarrolle en ellos cosas grandes, cosas profundas, que bendigan y transformen las vidas de los demás. Que Dios le bendiga, hermano. Como conclusión, para el adolescente, el intermedio que está a lo mejor escuchando este estudio, viéndolo, sí se puede ser cristiano en este tiempo difícil, que a lo mejor escuchas burlas, que a lo mejor tú eres el raro ahora, el incomprendido, tú eres el que hacen el friki, hacen a un lado y no eres el popular, pero sí se puede ser cristiano. Al igual que mi hermana Ruth, yo también acepté al Señor Jesucristo a la edad de 12 años, ¿no? Y es de las mejores decisiones que he tomado. Está en el top, porque de ella me ha brindado tantas bendiciones en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual, en lo ministerial, porque de esa decisión dependieron mi futuro, va a depender la prepa que escojas, va a depender los amigos con los que te rodees. Sí se puede ser cristiano en esta etapa. Nada más que a veces, te entiendo, dudamos, desconfiamos, tenemos miedo, está muy fuerte allá afuera. Y a lo mejor cuando yo era adolescente no se veía lo que ahora se ve, pero tienes a tu iglesia, a tu sociedad, a tu grupo, a tus instructores, tienes a tus mentores, que son el grupo de jóvenes que no están tan alejados de nosotros, si nos entienden, si nos comprenden, tienes a tus padres, tienes a tus pastores, apóyate en ellos. Ve a la iglesia como un refugio, es tu casa y el Señor la diseñó para convivir todos juntos en armonía. Dice que habitemos como hermanos juntos en armonía porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso nos incluye también intermedios, secundarios, jóvenes, la femenil, matrimonios, todos estamos ahí. Entonces confía en tu iglesia, en que ese es un lugar donde tú vas a poder respirar a gusto y sobre todo disfrutar la presencia de Dios. Papás, mamás, tíos, si tú estás viendo este estudio y te has dado cuenta de que a lo mejor el adolescente, pues tú decías, ay, ¿qué puede vivir? Sí, vive muchas situaciones, ¿no? La tecnología ha desarrollado muchísimas cosas que a lo mejor nos ha encasillado en una pantalla, pero usted lo ve en los reels de TikToks y ve las noticias y ves que a lo mejor hay adultos eh, siendo malos, abusando de señoritas de 12, 13, 15 años, donde son acosados sexualmente en sus escuelas, donde a lo mejor son buleados, pero a golpes y ya no solamente verbalmente, donde están viviendo una situación en su escuela, es más, en medio de su hogar, muy difícil, una situación muy difícil. Niños que a lo mejor estuvieron 3 años, hermano, encerrados en su casa, que no tienen la menor idea de qué había afuera. Y entonces ese choque ha sido muy difícil para ellos. Todos, yo siempre lo he dicho, todos en cualquier nivel
tenemos nuestras dificultades, ¿no? Y para el adolescente, en ese momento, a lo mejor el no ser comprendido por sus papás, el que repruebe una materia, el que a lo mejor no anotó un gol en ese partido, esa es su dificultad. Seamos empáticos con ellos, amémoslo muchísimo. Ellos necesitan cariño, abrazos, besos, que no se sientan juzgados ni tampoco alejados, sino al contrario, hacerlos cercanos a nosotros, no perderlos de vista, porque el Señor no hace eso, no les dice, ay, no, pues ya no anotaste ni modos, ¿no? Ya reprobaste mate, pues ya no sirves para nada. No, apoyarlos, alentarlos, y si hay algo en nosotros, hermano, que podamos hacer por un adolescente, hagámoslo. No importa si no tenemos adolescentes en nuestra familia, pero si usted ve a un adolescente que a lo mejor lo ve triste sentado en la banca del templo, lo ve que está a lo mejor llorando o ni tiene la menor idea de qué está haciendo ahí, acérquese, ore con él, abrácelo. No sabe lo importante o lo padrísimo que puede ser esa cercanía de que usted pueda llevarlo a Cristo. A lo mejor él no sabe cómo hacerlo y tiene usted la oportunidad de mostrarle cómo se hace. Entonces, esa sería mi conclusión. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias a Dios por este estudio y vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Nosotros tenemos una responsabilidad grande con estos jovencitos, como padres, como hermanos en Cristo, pero pidamos a Dios que cumplamos la misión que nos corresponde hacer en el lugar en el que estamos. Padre, gracias te damos porque nos permitiste compartir este estudio. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que se conectaron, por los que lo verán diferido. Yo te pido que seas con los padres adolescentes, con los padres de estos jovencitos, que tal vez batallan porque no los entienden. Dale sabiduría para que los guíen. Dale sabiduría, pero yo te pido también por ellos. Ellos viven en un mundo con circunstancias distintas, que son agredidos, que son dañados, que a veces son abatidos por muchas circunstancias. Pero bien lo has dicho tú los amas, son tu especial tesoro y tienes tanto amor por ellos que tú quieres, Señor, que ellos sean bendecidos por ti. Yo te pido que bendigas a mis hermanos pequeños, Señor, a estos jovencitos que están en esa etapa de desarrollo, que están en esa etapa, Señor, en la cual van creciendo, pero que te suplicamos que crezcan tomados de tu mano. Te pido que guíes a todos los que son instructores de secundarios intermedios, que los auxilies, que les des sabiduría para poder apoyar a estos jóvenes. Pero como hoy nos dijo también Sarai, si nosotros tal vez no tenemos un hijo, un hermano, un primo, adolescente, pero vemos a alguien en la iglesia que sus padres no van, que solo vienen ellos a la iglesia y luchan día con día porque sus padres acepten y porque sus padres vengan a tus plantas, que nosotros seamos su apoyo, que nosotros seamos los que los cuidemos, los amemos y los llevemos a cumplir tu voluntad. Gracias te doy por la bendición que nos concediste de tener este estudio y te pido que seas propicio, que tú bendigas, Señor, a los adolescentes y los guardes en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, hemos terminado este estudio bíblico, pero usted sabe que todos los domingos se tiene un tema particular. Han hablado de la iglesia, han hablado de los niños, hoy hablamos de los adolescentes y tendremos temas importantes acerca de cada uno de los grupos que forman parte de la iglesia y que son importantes. Cada uno de nosotros somos como un engranaje y los engranajes van unidos entre sí. Y me gusta mucho el texto que menciona Sarai, y creo que este texto engloba todo lo que nosotros queremos decirle en esta tarde. Es importante que nosotros nos gocemos de estar juntos en armonía, sea la edad que sea que usted tenga 12 o tenga 70, que usted se goce de vivir en armonía, con la certeza y la convicción de que Jehová envía bendición y vida eterna. Y es importante que nosotros nos unamos en oración. Hermano, en unidad somos más fuertes, usted y yo. Por lo tanto, únase a los estudios bíblicos, aprenda, disfrutemos de la palabra de Dios y vivamos la palabra todos los días. Agradecemos, hermano, que se haya conectado y deseamos que el Señor le bendiga. Nos despedimos deseando que el Señor sea con usted durante toda esta semana que ha de iniciar y que usted sea guiado por Él, que usted si tiene la oportunidad de asistir al culto el jueves, usted vaya al culto, se goce en el Señor y pueda disfrutar de la presencia de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por haberse conectado y que sea de bendición para ustedes este estudio. La paz de Dios.